Hasta ahí vamos, mi querido José Luis Trueba Lara. Qué gusto saludarte, mi querido maestro. ¿Cómo estás? ¡A todo dar! Dice que acaba de ver a su abuelita encuerada porque, oye... Es que me quemé con el café. ¡Qué Lo vi barbaridad! y le caí con furor y aquí que me quemé la lengua. ¡Qué barbaridad! Pero mira, los ojitos me lloraron, pero fingí que no pasa nada. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, que es la censura y el libro, porque salió primero como libro, Sí, sí, sí. Los hijos de Sánchez. Sí, fue el escándalo de los 60. Y fue el libro que nos mostró nuestro nacionalismo más ramplón, que mostró la incomprensión del gobierno y de pilón que la gente creía que Pedro Infante sí existía. Claro, investido de Pepe el Toro. Piensa en la época en que se publica Los hijos de Sánchez, este libro famosísimo. Estamos hablando de principios de los años 60. Se traduce aquí en México y lo publica el Fondo de Cultura Económica, que era una editorial maravillosa, pero tenía un defecto atroz. Tenía un director argentino. Orfila. Ay, no. Arnaldo Orfila. Sí. Entonces, este director argentino está a cargo de esto y ha logrado, eso hay que reconocérselo a Arnaldo, traer algunas cosas que eran muy modernas en aquella época, pero la gente no lo quiere. No lo quiere de entrada por nacionalismo. ¿Cómo es posible que la editorial más importante del país quedara en manos de un fuereño? Se publica el libro y lo más extraño es que Los hijos de Sánchez no debería de haber sorprendido a nadie. ¿Por qué? Porque Porque sorprendió a todo un el libro mundo. obsceno, difamatorio, subversivo, antirrevolucionario. Bueno, fue un desastre. Un desmadre. Desmadre, sí. Sí. Bueno, 2 años antes, Oscar Luis, el autor de Los hijos de Sánchez, había publicado en el mismo Fondo de Cultura Económica, en la misma colección, un libro que se llama Antropología de la Pobreza. Y uno de los capítulos se llama La familia Sánchez. Lo que estábamos viendo con Los hijos de Sánchez era el estudio completo de la familia. Es decir, ya los conocíamos, ya se había publicado un libro sobre ellos del mismo autor y nadie había protestado. A ver, paréntesis, José Luis Trueba. Habrá gente que nos esté escuchando o viendo que nunca en su vida ni tiene la más remota idea de qué son Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis. Entonces, Lewis. Bueno. Estoy como aquel. Dime, por favor, ponos un contexto de qué se trata para entender muy bien la historia. Es la historia de Los hijos de Sánchez, en el fondo, es muy simple. Oscar Luis llega a México, se va a trabajar a la colonia Guerrero y decide encontrar y empezar a estudiar en México a los pobres. Entiendo los pobres, sobre todo urbanos en este caso. Y la manera de estudiarlos... O sea, los olvidados. Los olvidados de la semana pasada. De Buñuel, exacto. De Buñuel. Estos pobres, tenía él un sistema para estudiarlos por demás interesante. Más chicho que el que usan los reporteros. Él se va a vivir prácticamente algunos años a la misma vecindad que los Sánchez, convive con los Sánchez de manera cotidiana, hasta que poco a poco se convierte en parte del paisaje. Es decir, es como tu vecino, mi vecino, que ya lo ves y lo saludas, le dices, ¿qué ole, cómo estás? Cuando eso sucede, Luis empieza a platicar con ellos y le dice al papá, a la mamá y a los hijos, no seas así, cuéntame tu vida. Y los empieza a grabar. Y si te das cuenta, llega él, graba a todos y a partir de ahí construye un libro, donde cada capítulo es uno de los integrantes de la familia contando la historia de la familia. Tú dirás,
qué flojera, todos hablan de lo mismo. ¡Nada! Si yo voy y te pregunto la historia de tu familia... No, pues es un escandalazo como los hijos de Sánchez. No, pero dije eso. Y luego se la pregunto a tu mamá. Me cuentan dos películas diferentes. Sí, Absolutamente sí, diferentes. queda claro. ¿Por qué? Porque tú, por razones personales, de historia, de vida, etcétera, me vas a contar lo que a ti te parece relevante. Y tu mamá va a hacer exactamente lo mismo. Me va a contar lo que a ella le parece relevante. El resultado es que tú veías en ese libro la experiencia de la pobreza urbana llevada al extremo. Por supuesto, están las historias de la casa chica, del amante, de la hija, que por supuesto es violada por algún pariente. Esta cultura de cómo le hacemos para sobrevivir hoy, que es muy importante. Y curiosamente, los problemas empiezan porque Oscar Luis respetó las palabras de los Sánchez. ¿Me explico qué quiero decir con respetar? Aunque ustedes no lo crean, los hijos de Sánchez no hablan como personajes de Pedro de Urdimalas. Es decir, no hablan como Pepe el Toro. Hablan como tú y yo. Y no solo hablan como tú y yo, Fernanda. Dicen cosas terribles. Por ejemplo. Me tiré a mi hija. Le presenté a mi hija, a sus hermanos. No se vayan a andar acostando. Sí, un escándalo. O sea, es que de verdad obsceno. ¿Y de qué comes? Pues de lo que hay. Oye, ¿y robas? A veces. ¿Por qué? Pues no había trabajo. Oye, ¿y por qué no buscaste? No, pues es que ya había robado. Sí, ese México que no quieres ver. Que no quieres ver. Y el libro se lanza, y se lanza en la colección de antropología, es decir, como lo que era el trabajo de un antropólogo gringo. En Tepito. En La Guerrero. En La Guerrero. En La Guerrero. El único asunto es que a los que estaban afuera, y no iba dirigido el libro, y lo leyeron por morbosotes, se empezaron a endiablar. Bien a bien, no sabemos quién es el primero que se endiabló, pero digamos que la competencia está cerrada para el primer lugar. Uno de ellos, de las instituciones que primero protesta, es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, diciendo que ese libro difamaba a la patria y que nada de lo que existía ahí era cierto. No, Es pues más, sí era. debía de aplicársele el artículo 33, así, de volada, a Oscar Luis y, por supuesto, a Orfila. Sí, al director del Fondo de Cultura Económica, el argentino. Al argentino y al español que lo ayudaba, Joaquín Díaz Canedo. Y entonces, la cosa está ahí que arde. Pero por otra parte, en los periódicos, en las revistas, se empiezan a publicar artículos en contra de ellos. Lo interesante de estos artículos es que le critican de entrada a Oscar Luis que ese libro, los pobres no hablaban como pobres. Es decir, no hablaban como Pedro Infante. Fíjate qué interesante. Para ser pobre con pleno derecho, tenías que ser como Pepe el Toro. Bueno, ese soy yo. La chorreada eres tú. Sí, Quiero que quede digo, claro, porque si no, sí te No, paso no, a no, torcer. queda claro. La chorreada soy yo. Entonces, la chorreada. En caso de que no nos portáramos como la chorreada y Pepe el Toro, No somos pobres. No somos pobres. Porque no vivimos en la vecindad de la cuatitud. Porque yo no te echo los chiflitos, no te chiflo como la chorrea porque no me sale, pero si pudiera, haz de cuenta que te chiflé y te echo el amorcito corazón, porque yo no tengo una sobrina que llora porque no tiene una tumba donde hincarse. Los pobres eran una afrenta de a de veras. Eso no lo soportaron.
Fue el mismísimo Vicente Leñero de Los Albañiles Ajá. que hizo la adaptación de este libro al teatro. Actores estaban Aarón Hernán, Salvador Sánchez. Pero fíjense, para irnos a anuncios QTF. En México fue un escándalo los hijos de Sánchez. Escándalo. Pero a nivel mundial, un trancazo. Sí. La gente estaba fascinada. Fue toda una sensación el libro en el mundo. Y un descubrimiento para la antropología de cómo trabajar. Es decir, A la fácil par de que tú hagas el análisis, escribes la historia. la historia. Y vas escribiendo una historia con la voz de los participantes. ¿Quién estaba? Es que gana muchos premios. Ah, no, todos. La fotografía es de Gabriel Figueroa. Sí. Chuck Mangione, ¿te acuerdas Sí. de la música? Algo así era muy, muy Anthony sonora. Quinn, Dolores del Río. No, hombre, es una Lucía joya. Méndez. Lucía era la hija. Méndez, Y Elena esa Lucía Rojo. Méndez de aquella época. Claro, fresca, Katy estaba Jurado. Preciosa. López Tarso, adorado. Sí. Cuando se habla de censura, era ese México de 1960, Sí. en donde se hacía y se decía lo que el gobierno quería. Exactamente. Ni una palabra más, ni una palabra menos. El gobierno no acepta Los hijos de Sánchez, este libro de Oscar Luis. No, no lo acepta. Y lo censura durísimo los periodistas más influyentes de la época, qué sé yo, de Negri, están ahí impulsándolo en contra. La cosa empieza a crecer a tal grado que ocurre la mayor bendición para el país. ¿Cómo? Corren al director del fondo y corren al segundo de a bordo. Al argentino y al español, para afuera. Para afuera. ¿Qué es lo mejor que nos pudo haber pasado en este país? Porque, perdón que me brinco un cachito de la historia y vas a ver qué bonito es este final. Ellos, los dos, Orfila por su lado y Joaquín Díez-Canedo por el otro, inventan las primeras editoriales modernas de México. Es decir, todo lo que tú has leído y te parece importante de México, se lo debes a ellos dos ya que los corrieron. Los corren y ponen su changarro. A ver, viene a mi mente lo siguiente. ¿Se acuerdan que les conté que cuando muere mi abuelo paterno y luego muere mi abuela materna? Y yo me quedo con sus libros. Estás hablando que ellos nacen en principios del siglo pasado. Sí. ¿Estamos? Todos los libros, 90%, sí, no todos, 90% venían de Argentina. Sí. ¿Por qué? Porque en México no teníamos una gran industria editorial. Hasta que corren a estos ¿A dos. estos dos? Ándale. Y entonces ellos dicen, oye, ¿nos independizamos? Pues nos independizamos. Gracias a esto, en la que era la casa de Elena Poniatowska, cuando todavía estaba chiquita, ahí en Gabriel Mancera, por donde está el hospitalote maternidad del Seguro Social, llegando casi a Xola, en una casita chiquitita, se la presta Elena Arnaldo Orfila y nace Siglo XXI Editores. Que en aquel entonces se veía lejano el siglo XXI, perdón, o sea, ya sé que hoy es de modé, pero en aquel entonces. Wow. Y contrata a gente rarísima. Pues una señora. Define raro. Pues una señora chaparrita, flaquita, que le gustaban los diminutivos, y hoy se llama Elena Poniatowska. Qué cosa, ¿eh? Y no Ahí sé, surgen ahí muchos. surgen muchos de ellos. Joaquín Díez-Canedo se va tantito más adelante, allá a la Roma, y renta pues, una oficinita chiquita, y funda una editorial, con su nombre de guerra, Joaquín Mortiz. Acuérdense que Díez-Canedo viene de la Guerra Civil Española. Y para que no lo descubrieran los franquistas y fusilaran a quien recibiera sus Mortiz. cartas, Joaquín M. Ortiz. Y nace Joaquín Mortiz, y ahí publicaron pues a gente ¡Qué que historia, Trueba! hoy se ¡Qué llaman historia! Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Gabriel García Márquez, etcétera. Es decir, gracias a que los corren,
Se diversifica diversifica. las editoriales en México. Incluso es la época en que uno no corrido también fundó su editorial. Una editorial que en el nombre llevaba a todos los dueños. Era Espersate, Rojo y Azorín. Y Azorín. Rojo es Vicente Rojo. Sí. Y entonces, Portada del Gabo. exacto. Entonces, nacen todas estas editoriales. Fíjate qué bonito. Esta es una lección que no debemos de olvidar. Censurar un libro, perseguir a los editores, echarlos a la calle entre denuestos y cosas por el estilo, terminó por beneficiarnos a todos. Nos hizo parte del mundo y nos oreamos. Es más, es la época en que hasta diferentes colores de marxismo había. Por ejemplo, tú veías al siglo XXI y te publicaba marxismo a la francesa, ya sabes, Althusser y todas estas cosas, Apulanzas, griego. Pero te ibas del lado de Era y estaban todos los troscos que estaban más chiflados que nada. Pero es un proceso absolutamente revolucionario, no digo en el sentido de vámonos al cerro, sino de cambiemos las mentalidades. Es el momento en que llega Marcuse a México. Es el momento en que empiezas a publicar Eric Fromm. Es decir, son... El arte de amar. Exacto. Léanlo, por favor. Sí. No. Esas joyas no pueden brincárselas. No. Es más, esas cosas funcionan. Pero no solo pasa eso, porque me brinco al otro... Esto es como, ¿te acuerdas tú de los programas de Raúl Astor? Sí. Donde había el final, estaba viendo. final, Sí. el final. Bueno, sí. Pues aquí es así. Este fue un final. Pero ahora viene el final. El final. El final es que 40 años más tarde, el hijo de Joaquín Díaz Canedo, que se llama Joaquín Díaz Canedo, nada más que para los cuates es Joaquinito, es director del fondo. Y adivina qué publica. Los hijos de Sánchez. ¿Qué tal? Esa es venganza. Y es una venganza hermosa, porque no lo publica igualito que aquella vez. Le agrega un prólogo maravilloso donde cuenta todo lo que hicieron. Es decir, hay un final. Exacto. Bien, ese está Fíjense bonito. que en el año 1964 pasó A, B, C, D, hasta hoy. Hay un final. Y ese es todavía más interesante. A partir de que se publican Los hijos de Sánchez, tenemos que cambiar oficialmente la historia de los pobres. Claro, no pueden ser estos jodidos de la Guerrero, pues nos dejan muy mal parados. No, porque además es que yo recuerdo haber leído el libro y haber visto la película. Y era impresionante, porque es la primera vez que yo veo el maltrato a una mujer en pantalla. Sí. Y eso era... ¿Por qué? ¿Por qué se tratan así? Porque maltratan a los hijos. Los hombres golpean a las mujeres. O sea, es un desastre. Se engañan unos a otros. Son vengativos. No. Es un puerquero. Y es impactante verlo de joven. Claro. Pues ese era el México que no quería que viéramos. Que nadie quería ver. Y entonces los tenemos que cambiar. Y el cine mexicano tampoco ya puede volver atrás. Es decir, ya no puedes volver a ser Nosotros los Pobres, ni los Fernández de Peralvillo, ni Campeón sin Corona. Entonces, ¿cómo tiene que ser el pobre? Pues el pobre muta en calenturiento, alburero, bailador y de cabaret. ¡Sas! Es decir, sin esta crisis de los hijos de Sánchez, no podríamos entender el surgimiento, pocos años después, del cine de las ficheras y, por otro lado, de un grupo de cineastas
que además de los hijos de Sánchez, decidieron apostarle a ir a buscar ese México. Por un lado están las ficheras, ya sabes, con la galáctica Sasha. Que veníamos, acuérdense, del apoyo de Estados Unidos al cine mexicano porque ellos no podían hablar de una posguerra, como nosotros Sí, lo hicimos a través de ellos. claro. Entonces, está la galáctica Sasha, pues, bailando, ya sabes, pobrecita, para que Jorge Rivero no tenga que trabajar. Y entonces, te juro que eso pasa por esta. Perdón que me ría, pero sí era así. Era así. Ella las Allá movía en el- para que en no el trabajara. pirulí. En el pirulí. Acabamos de inventar un albur sin querer. Ah, Las movía en el pirulí. no. No. ¿Sí? ¿Eso dijimos? Ah, Tú la Gibo. mitad y yo la otra sin querer. Ya, digamos que fue a 4 manos. Albur a 4 manos. Bueno. Pero por otro lado, en el cine de la época de Echeverría, gente como a la triste se lanzan a filmar cosas como Que Viva México, que era, señores, lo de Oscar Luis, sigue presente. Y eso va a terminar en los 80 con una película de Paul Leduc que se llama, ¿cómo ves? Así en el póster. El maestro está haciendo caracolitos desde los ojos. No, es un tecolotito. Por eso, pero está pintando... Sí, sus planes. Mira, toma. ¿Eh? Así era el póster de Paul Leduc y es volver a esa antropología de la pobreza. Bueno, si lo ponemos en palabras más sencillas, Los hijos de Sánchez, este libro de Oscar Luis, fue el primer ensayo sociológico del México moderno. Sí. Ya. Ya. Que negaron, censuraron, pues hicieron lo que quisieron, pero salió y era una realidad. Era una espantosa, como todas las realidades. ¡Qué agasajo eres! Dice Emilio Celorio. Interesante, Trueba. Te atrapa la censura y los hijos de Sánchez. Saludos desde Cancún. Todo bien. Nos Qué están bueno. escuchando.